Bueno, comienzo yo ahora con una conferencia que se incluye dentro del bloque que os comenté de conferencias enfocadas al análisis de la obra de un solo escritor y que va a ser impartida por 3 profesores del Grupo de Investigación de Estudios de Literatura Española Contemporánea, para animaros a que leáis por lo menos la obra central de uno de esos escritores. En este caso yo voy a hablar de José Luis Acquaroni, que por edad y también por residencia se incluye dentro de este grupo de narraluces, pero además porque, aunque voy a hablar poco de él, además de narrador, le encargaron en esos años 70 escribir un ensayo al calor de las autonomías en el que expusiera su visión de Andalucía y lo tituló Andalucía más que nacionalidad. Luego al final podemos hacer referencia a este ensayo. Por eso he titulado la conferencia José Luis Acquaroni y su Andalucía más que nacionalidad. El caso de Acquaroni responde a algunos de los tópicos de los que hemos hablado aquí ya acerca de si se considera un narrador andaluz o un narraluz o no. Voy en primer lugar a hablar de su trayectoria de forma breve y luego voy a dar algunas razones por las que Acquaroni hoy día no es tan conocido como otros escritores, que pueden servir también para entender por qué algunos de aquellos narradores andaluces no son hoy día tan conocidos. Acquaroni, para empezar, tiene un problema geográfico. Él nace en Madrid. A los 2 años lo mudan a la provincia de Cádiz. Eso hace que desde el principio él a veces sea considerado escritor andaluz y otras veces escritor madrileño. Y esto es un problema que va a tener muchos de estos narraluces que nacen aquí pero que se mudan a Madrid. El caso de Fernando Quiñones, de Caballero Bonal y otros que esta mañana hicimos. En su caso, además, una vez que está aquí, vuelve a Madrid en los años 50. Por tanto, la procedencia geográfica va a ser un problema. El nombre Acquaroni, que se escribe con ACQ, procede de Italia, una familia de genoveses que se instaló en Cádiz a principios del siglo XIX. Su familia es una familia militar, su padre es médico de la Armada y él mismo va a intentar hacer estudios de marino de guerra, pero cuenta que por enfermedad no pudo hacerlos y que por tanto se aficionó a la literatura y empezó a escribir. En los años de la Guerra Civil se embarca como voluntario del bando nacional en el crucero Canarias, está poco tiempo, 1 año embarcado, y esto va a ser también fundamental en su vida porque la guerra civil, vivida en primera persona, le va a causar una serie de traumas psíquicos que le va a marcar de por vida. Esa es la prehistoria del escritor. Hasta entonces José Luis Acquaroni no había tenido ninguna intención de escribir, pero es la enfermedad, esos traumas psíquicos que yo no he llegado nunca a enterarme cuáles son, pero no sé si son de mala conciencia. Su viuda nunca me ha aclarado por qué esos traumas psíquicos. La hermana, que ya murió, una de sus hermanas, tampoco me dijo nunca a qué se debía ese malestar mental. Pero lo cierto es que en sus cartas él siempre dice que un médico famoso en Jerez, Danelli, le recomendó que dejara Sanlúcar y que se fuera lejos de allí, y él se va a Madrid. No sé si por su participación en la guerra civil, por lo que allí vivió, él estuvo en Falange, fue voluntario, estuvo en un crucero, en un barco de guerra, no sé muy bien, pero lo cierto es que dejó huellas en él. Como digo, no es hasta los años 40 cuando él empieza a leer por los reposos que le recomienda el médico, y ahí se da cuenta que la literatura puede ser un buen lugar para su creatividad, porque se considera un niño creativo desde su recuerdo más antiguo, y se matricula en Filosofía y Letras en Sevilla. No termina en la facultad, pero eso sí le sirve para empezar a escribir algunos artículos en periódicos de Jerez, en La Voz, en Ayer, periódico en Bahía, en Cádiz. Empieza a tantear la literatura, así hasta que en el año 51 tiene la fortuna de conocer a Fernando Quiñones, sobre todo a Quiñones, con el que se empieza a cartear, y a través de Quiñones publica en la revista Platero de Cádiz. Antes Aquilino Duque habló de algunas revistas, una fundamental es Platero. Publica por primera vez en el año 51 un cuento que se titula Soy de la Luci, y al que le dan el premio Planeta de relato corto. Era un premio, y lo digo también porque lo ha mencionado Aquilino Duque, un premio que se llamó Camilo José Cela, porque lo iba a promocionar, patrocinar y pagar Cela. Eran 1000 pesetas de premio. En la correspondencia que se ha conservado entre Acquaroni y Cela, Acquaroni le reclama una y otra vez las 1000 pesetas del premio, y al parecer Cela nunca envió las 1000 pesetas de ese premio. Así que
ahí se había promocionado Cela mediante su nombre al frente de un premio, pero nunca pagó, ¿no? Ese es el primer premio que obtiene Acquaroni, y entonces se motiva y empieza a escribir muchos cuentos, y en esos años consigue algunos de los premios más importantes para cuentos de la época, el premio Ínsula, por ejemplo, o el Ateneo de Madrid. Y en los años 60 consigue, ya en el 68, justamente cuando hablamos de los narraluces, el premio Sésamo de Cuentos. Por tanto, es un escritor que, al igual que los narraluces, poco a poco comienza a conseguir algunos cuentos. Este que yo digo Sésamo es del 67, me parece. Del 68. Comienza a escribir cuentos. Otra cuestión que lo liga a los narraluces es la emigración de muchos de estos escritores. Aquilino Duque, por un motivo u otro, político o laboral, se va de España, y lo mismo hizo Caballero Bonal, también Cela, que estuvo por Latinoamérica. Eso hace también Acquaroni. En el año 56 le dan una beca de estudios para dar unas conferencias por Venezuela, y se va durante 4 años a Latinoamérica. Esto es también otro punto de inflexión en los escritores del boom andaluz, su vinculación con Latinoamérica. Por el barroquismo del que yo antes os hablaba, se ha vinculado la vida rural española o andaluza y el ruralismo de ciertos escritores del realismo mágico. Así que allí él comienza a leer a los latinoamericanos, va para unos meses, pero finalmente está 4 años. 4 años trabajando en la Universidad Central de Venezuela, en la imprenta y en la biblioteca. Esos 4 años le sirven para, primero, ver nuevas literaturas, y segundo, para escribir su primera novela. La primera novela que escribe se titula El Turbión, y la publica en España en una editorial de Valencia, Prometeo, en el año 67. En ella lo que cuenta es la historia de un emigrante español, un albañil que se llama Efrén y está en un país latinoamericano, no se dice cuál es, pero está claro que es Venezuela, y que se ve envuelto en una revuelta contra el político que dirige el país, que es un dictador, tampoco se dice el nombre. Es confundido con un policía, y la marabunta, los concentrados, los manifestantes lo persiguen. Él se refugia en la obra que están haciendo, en la construcción, en el edificio que están construyendo, y al final de la novela consigue huir, se baña, y ahí termina la novela, metiéndose en el mar y refrescándose físicamente, pero también refrescándose mentalmente, porque eso le hace recordar su infancia, España. Parece que encuentra la paz, la purificación. La novela tuvo el premio Blasco Ibáñez, pero no tuvo repercusión ninguna. Tiene como aliciente el hecho de que pone en práctica el reduccionismo a la hora de contar, que había hecho muy bien el Jarama, por ejemplo, porque la novela cuenta 24 horas en la vida de este Efrén, y cuenta muy bien la angustia que siente en su interior con la conflictividad social y política. Esta es otra de las razones por las que los escritores andaluces no fueron muy conocidos, tuvieron mala fortuna editorial. La editorial Prometeo, que le publica su novela, luego entra en quiebra, convoca un par de premios más y desaparece. Y en la correspondencia que se ha conservado, Acquaroni continuamente reclama las cajas de ejemplares para que se la manden a su casa a Madrid, porque ha podido ver cómo, primero, no se vende el libro, no se distribuye, y segundo lugar, se está estropeando el libro. Está cogiendo humedad, está ahí viviendo o malviviendo en las naves de la editorial. Eso es, por tanto, otra cuestión que tenemos que ver, cómo al no vivir tú en Madrid y estar cerca de la editorial, y tú puedes mover un poco más tu libro, desde la periferia geográfica muchas veces estos escritores no tienen el dominio de las editoriales. Bueno, en esos mismos años, primeros 60, escribe ya un primer trabajo que tiene que ver con Andalucía. A estos escritores andaluces, y motivados por lo que decía Aquilino Duque, porque lo andaluz es la seña de identidad de lo español, a estos escritores andaluces se les empiezan a encargar algunos trabajos ligados a esos tópicos, al flamenco, al baile, al vino. A Caballero Bonal se le encargó un libro, la editorial Noguer le encarga un libro sobre el baile andaluz, y a Acquaroni le encargan un libro sobre el toro, el mundo del toro o algo así, la corrida de toros lo tituló finalmente. Él no era especialista, ni siquiera le gustaba especialmente los toros, pero escribe, para ganar dinero, un libro sobre el mundo de los toros. Esto le provoca que haga una primera reflexión sobre qué significa Andalucía para él.
Luego hablaré de eso porque todo termina en este libro. Y a raíz de eso, en Cuadernos Hispanoamericanos publica un primer artículo que se titula Casi una teoría sobre Andalucía. Eso es en el año 62. Luego veremos cómo lo andaluz reaparece. Nos habíamos quedado en el año 67, que publica su primera novela, el Turbión, y también en ese mismo año, o un poquito antes, recopila todos sus cuentos en un librito titulado Nuevas de este lugar. Hasta entonces es conocido sobre todo como autor de cuentos, y de hecho publica un cuento que para mí es de los mejores suyos, se llama El armario, que es el que le dan el premio Hucha de Plata, le dan la Hucha de Plata, y es un cuento, es autobiográfico. Su padre, que el médico de la Armada, murió en el año 32, cuando él tenía 13 años, es autobiográfico y comienza con un niño, que está claro que es él, que va a lanzar un penalti. Y reflexiona, hace mucho que lo leí, ahora no lo recuerdo muy bien, pero empieza diciendo algo así como, cuando se lanza un penalti a un niño se le ponen las orejas muy calientes, y sobre todo cuando tu padre acaba de morir. Y a partir de ahí deja el partido de fútbol, llega a la casa y ve la cama vacía ya, el padre ya enterrado, pero abre el armario y ve ahí toda la ropa militar, por eso sabemos que es muy autobiográfico, y empieza a ver la vida del padre dentro de esa ropa porque le trae recuerdos. Ese es el cuento, un cuento de la infancia muy autobiográfico. Bueno, por lo tanto, empieza a escribir cuentos y empieza a publicar donde puede. Otra cuestión relacionada con la vida de Acquaroni es que no tiene un trabajo estable. El único trabajo que encuentra, como muchos narraluces, o por lo menos como uno muy famoso, como Fernando Quiñones, es en una revista de los Estados Unidos que tiene aquí en España, como en otros países, su sucursal, por utilizar la palabra que antes dije, tiene aquí su sección, las selecciones del Reader Digest, donde trabaja Acquaroni a partir del año 60, cuando vuelve a España, publicando de forma regular algunos cuentos. Eso le sirve para tener cierta notoriedad en Madrid, y lo contrata ABC para que publique columnas y artículos de opinión muy variopintos sobre literatura, sobre turismo, sobre los gallos de pelea, sobre el Cristo de Velázquez, sobre la Semana Santa en Andalucía. Son títulos que recuerdo. Estos artículos también le van a dar un par de premios. Le dan un premio a un artículo dedicado al turismo que publica en la Costa del Sol, y otro premio que le dan en la Vendimia Jerezana. Es un escritor hasta entonces muy poco conocido, que no tiene un gran proyecto literario, porque lo que hace es vivir, como él dice, es un escritor de fines de semana, porque entre semana tiene que buscarse la vida para dar de comer a sus hijos, y escribe en prensa. Pero en los años 70 él ya sí que tiene un proyecto, y es un proyecto que lo liga a su infancia o a su juventud, y es escribir una trilogía sobre la Guerra Civil Española. Y aquí es donde está el Acquaroni que yo os recomiendo leer. Proyecta una trilogía de la que finalmente solamente publica 2 novelas. Copas de sombra, que es su mejor obra y es una novela muy recomendable, que se lee ahora igual que se leyó hace 30 años, y una segunda parte titulada A la hora del crepúsculo, que publicó ya en el año 83, cuando él ha muerto unos meses antes. La tercera parte nunca la publicó, y yo, que he andado en sus papeles, no ha quedado por allí borrador ninguno. Igual que de A la hora del crepúsculo hay 3 o 4 versiones, luego no hay ninguna carpeta, ni siquiera título para esa nueva novela. Copas de sombra sí es una gran novela. Él cree que la guerra civil marca físicamente, con la muerte, pero sobre todo marca y trastorna psíquicamente, te deja efectos de por vida. Y él lo que ha intentado, él que también se psicoanalizó mucho, él lo que ha intentado con esta novela, está claro, es sacar fuera de sí o esa mala conciencia o esos recuerdos, aquello que le dolió tanto. Hasta el punto de que Copas de sombra, que está tomado el título de un verso de Antonio Machado, en las cartas y en la primera correspondencia buscando editor, como decía Aquilino, buscando editor, la titula Escombros. Luego quitó este título, pero Escombros indica bastante lo que somos nosotros por dentro, ¿no? Hay muchas miserias dentro de nosotros que queremos sacar, o material de derribo, como en otros sitios dice. Él, cuando escribe la novela, escribe una novela que él llama de la reconciliación. Al igual que Aquilino Duque, es un escritor conservador de derechas, Acquaroni también lo es, religioso, creyente, pero que a la hora de juzgar la guerra civil entendió que estar tanto en un bando como en otro era nocivo para la salud. Y por eso él escribe una novela de la reconciliación.
Hay de esta época también algunas cartas muy curiosas con falangistas de primera hora, como el catedrático Antonio Tobar. Hay una carta muy buena con el falangista Antonio Tobar reflexionando sobre la guerra civil. Bueno, pues Aquaroni, que tenía por dentro ciertos traumas y bastante miedos, era un hombre que estuvo siempre de psicólogos, tenía el miedo siguiente, la muerte. Su padre había muerto muy joven y él pensaba, y así lo traslada a la novela, que él iba a morir muy joven. La novela comienza con el personaje volviendo a su pueblo desde Madrid 30 años después de la Guerra Civil, porque va a cumplir 53 años. Y su abuelo murió el día que cumplió 53 años, el año, con 53 años, y su padre murió con 53 años. Y por tanto él vuelve en la que cree que va a ser la última semana de su vida. Y la novela tiene 7 capítulos, las titula Jornadas. Primera jornada en el pueblo, segunda jornada, tercera, cuarta, quinta, hasta 7 jornadas. Y él dialogando con el joven que fue, viendo a gente ya mayor que le recuerda la guerra, reconstruyendo los episodios de la Guerra Civil. Es una novela que está ubicada en un pueblo llamado Santa María de Humeros, que él decía que podía ser cualquier pueblo costero de la provincia, la Guerra Civil más intestina en los pequeños pueblos, pero que está claro que es Sanlúcar de Barrameda, porque está basado el relato en 2 cuadernos que se han conservado de un tal Manuel Barbadillo. Barbadillo suena por las bodegas, el antiguo dueño era también escritor, aunque se autoeditaba, y en los años de la Guerra Civil las oficinas de la bodega estaban justamente enfrente de un castillo que hay en Sanlúcar, el castillo de Santiago, que sirvió ya en las guerras napoleónicas para estar allí encerrando a gente, y en la Guerra Civil es donde se encerraba la gente antes de darle el paseo de por la mañana. Y Manuel Barbadillo, en un cuaderno, yo lo he visto, lo he tenido en mis manos y lo editamos hace unos años, fue anotando ahí día a día los movimientos. Según le decían, hoy tal, han sacado de aquí al cojo no sé cuánto, al tuerto tal, al niño de la Paca, a José Lagomazzini, se lo han llevado a los pagos de Maína y no han vuelto. Al día siguiente, parece ser que el militar del delegado ha venido a... Y eso es lo que le sirvió a él como base para escribir la novela. Por tanto, es un relato muy fidedigno de lo que sucedió en la Guerra Civil en Sanlúcar de Barrameda. Pero sobre todo, como digo, es una novela para sacar los fantasmas. El final de la novela es también muy abierto como el otro, ¿no? Al final de la novela él se va con una prostituta que es hija de la mujer de la que estuvo enamorado en los años de la Guerra Civil. Y termina la novela en una especie de acto sexual o algo así, un reencuentro. Y es también otra de las represiones, y esto lo decía el propio Aquaroni, que tuvo en su educación religiosa. Él estudió en los escolapios y en colegios muy conservadores, y dijo que esa educación le había servido para ser un ser más reprimido, con muchos tabúes. Por tanto, en todas sus novelas también hay mucho mundo sexual, mucha necesidad de lo sensual, y hay muchas relaciones extramatrimoniales, extraconyugales, con prostitutas, y tiene mucho que ver con esa represión en la educación que tuvo. Eso es el año 77, y le dan el Premio Nacional de Literatura, que es el primer premio nacional de la democracia. Sigue escribiendo y es entonces cuando le encargan este librito, y luego escribe una segunda parte de la trilogía, se llama A la hora del crepúsculo. En este caso tiene 2 protagonistas femeninas, sobre todo una que se llama Alba María, que vuelve con su marido, que no es del pueblo, a Santa María de los Humeros de vacaciones. Y cuando llega ahí, pues igual reconstruye episodios de la Guerra Civil. Y en este caso reconstruye el momento en que ella, que es hija de un bodeguero, el momento en el que los que se han levantado, la gente del pueblo, que se han levantado y quieren derribar todo, ¿no? Entre ellos a los señoritos del pueblo, quieren prender fuego a la bodega, y al llegar a la bodega hay uno de esos, es un albañil también, uno de esos revolucionarios que intenta violarla a ella. No llega a violarla, y ella recuerda siempre ese episodio como algo aventurero, pero a la vez como algo frustrante, porque no llegó a violarla. Y ahí es donde aparece ya el presente, porque ella es una mujer frustrada en su matrimonio, sin apenas relaciones sexuales, sin una motivación matrimonial, y por tanto quiere vivir de ese sueño que nunca pudo llevarse a cabo, ¿no? El de la relación sexual. Bueno, esta es otra novela sobre la Guerra Civil de Aquaroni, un poquito más floja que la anterior. Como digo, Aquaroni no llegó a verla publicada porque murió un poco antes de que fuese publicada en Plaza Janes.
Esta es otra de las razones que esgrimen los narraluces que publicaron en editoriales de prestigio, en este caso Plaza de Janes. Bien, esa es la trayectoria de Acquaroni. Si ahora tuviéramos que resumir algunas de las claves de su literatura, yo diría que está marcada su literatura por un lugar, una geografía, un tiempo y un proceso. La geografía es, ya lo he dicho antes, Sanlúcar de Barrameda. Muchos de estos narraluces escriben de lo que tienen delante y por eso han escrito de la campiña jerezana o de la sierra, o han escrito del campo de Gibraltar, o en este caso ha escrito de Sanlúcar de Barrameda. Y esta es una de las razones por las que se habla de ser narraluz, porque tú escribes de tu inmediatez geográfica, de lo que vas conociendo. En su caso, además, se da otra razón que lo incluiría dentro de los narraluces, y es que muchos de estos que se van a Madrid luego empiezan a escribir desde allí. Y hay un juego muy bonito de seguir de la relación entre el pueblo y la capital. Como estos escritores viven con un pie aquí y el otro allí, y muchos de sus personajes son así. Tiene un cuento que lo publicó y le dieron el premio... No le dieron el premio Ínsula, pero lo publicó en Ínsula, sobre una peluquera que tiene mucha fama en su pueblo, la mejor peluquera, y decide dar el salto a Madrid, típica historia de emigración a la capital en los años 50, y allí hay tantas peluquerías que no llama la atención y finalmente parece ser que terminan casi prostituyéndose para vivir. Y lo mismo, frustrada como el otro personaje, vuelve al pueblo, y aquí ella no quiere decir que no le ha salido bien el juego y que se vuelve porque echa de menos el pueblo, no porque ha fracasado allí. Este juego es muy habitual en los escritores narraluces. Copas de sombra, por ejemplo, comienza con el personaje, que en el fondo es el escritor, Abel, que está en su casa de Madrid escuchando flamenco y escucha una nana por la madrugada, y eso le hace recordar a la madre, y sin pensárselo dos veces coge el coche y cuando termina el primer capítulo está en Despeñaperro. Es el viaje no ya iniciático, sino casi tanático, si eso existe. Es el viaje a la muerte, ¿no? Volver al útero. Por tanto, eso es algo que tenemos que ver, cómo estos escritores narraluces muchas veces comparan la ciudad con la capital. Y luego hablamos de distintas regiones dentro de Andalucía. Muchos de estos narraluces, caso de Quiñón y los que han nacido en Cádiz, tienen el mar muy cerca, y en sus novelas aparece, igual que en otros La Campiña, el mar. He dicho que el Efrén termina bañándose en el mar, pero es que tiene muchísimos otros cuentos que aparecen paseando por la playa, navegando, y eso también es una influencia, que diría Ruiz Copete, ambiental. Uno escribe de su ambiente, de su geografía. Por tanto, habría aquí, si hacemos caso a Ruiz Copete, un determinismo geográfico y ambiental. La muerte del trompeta, una cabeza, un vagabundo va de vacaciones, como agua. Todo esto son cuentos que tienen el mar siempre, y por lo general el mar va a simbolizar en ellos la libertad, el equilibrio, la paz, el encuentro con uno mismo, el encuentro con el útero, es decir, con la madre, con el nacimiento. Otro argumento de sus novelas, otra identidad de sus novelas tiene que ver con el proceso, decía yo antes, con el proceso de su educación. Él nace en una familia conservadora, muchos de estos narraluces también. En una familia hijo de un militar, médico de la Armada. Estudia en los Escolapios, luego estudia en la escuela para ser marino de guerra, y todas sus primeras amistades están ligadas a la falange. Por tanto, tiene una educación bastante conservadora. Esto poco a poco va a ser también un problema para él, porque al igual que muchos de estos escritores que hemos ido nombrando aquí, nacidos en familias aburguesadas, aristocráticas, o Manuel Halcón, por poner un caso, o simplemente conservadoras, luego al contactar con otros escritores y al leer a autores extranjeros se van a dar cuenta que ese mundo lo hace más infeliz que feliz. Él, por ejemplo, piensa que toda esa educación represiva le ha pasado mala factura en las relaciones sexuales, en los tabúes, en los miedos, en los prejuicios. Y toda su narrativa, por tanto, es una lucha contra esa educación primera. Copas de sombra tiene un capítulo magnífico, que es el número 4, en el que cuenta el fusilamiento de un personaje que era el aguador.
Este aguador, en una especie de monólogo interior muy moderno hoy día, empieza a recordar su vida y ahí cuenta de forma maravillosa una masturbación, y en esa masturbación se le va mezclando el pecado, lo que dirían los curas en el colegio, el placer que la masturbación le va dando, la traición a la religión. Es una mezcla de miedo, de placer impresionante, muy barroca, ¿eh? En este caso sí que es muy barroco. Por tanto, ese proceso de la formación de Acquaroni también va a alimentar mucho sus novelas. Y por último, decía yo que hay un tiempo, el de la Guerra Civil. Yo de esto no he encontrado absolutamente nada, ni la familia, la viuda no, porque ya la conoce en el año 50, entonces ya va de paso, pero cuando me entrevisté con las hermanas nadie hablaba de esto, ya digo, pero he podido ir viendo por ahí, no hay cartas que aludan a esto, pero sí sé que fue militante de Falange y que voluntariamente se alistó en el Ejército Nacional y que estuvo como soldado en el crucero Canarias, y poco más sé de esto. Poco más, pero lo que sí queda claro por las cartas y por lo que va contando con uno y con otro es que siempre fue un hombre traumatizado por esto, así que algo debió vivir que no le gustó absolutamente nada. Sobre todo la relación médica con este médico Badanelli es muy curiosa para saber cómo le va recomendando que no tienes que recetarle nada. Tú no estás enfermo, más o menos le viene a decir, no te puedo recetar ningún medicamento, lo que te tienes que ir lejos de Sanlúcar, vete a Madrid. No sé hasta qué punto es una huida de algo, ¿no? En fin, lo cierto es que dentro de él, por tanto, estaba la mosca de la guerra civil, y poco a poco él va viendo claro que fundamentalmente en una guerra civil sufre el ser humano, no sufren ni los partidos políticos, ni los ejércitos, ni los tanques, el ser humano, y da igual que sea hombre, mujer, viejo, joven, que sea de un bando o sea de otro. Y en este sentido, y también por decir lo que dijo antes Aquilino Duque, a él lo que le interesa es la intrahistoria, no le interesa la guerra civil de los nombres propios que están en los libros de historia, sino la intrahistoria, y por eso sus novelas están llenas de personajes llamados por el mote o por el alias, el aguador, el escobero es otro, el maestro. Estos son sus personajes. También es verdad porque en el librito o en el cuaderno este de Manuel Barbarillo había muchos motes ligados a los personajes. Bueno, en cuanto a las razones por las que es desconocido, y lo hago desde una perspectiva que pueda servir para otros narraluces, ¿no? En primer lugar está ese lugar de nacimiento. Nacer en Andalucía está muy bien para formar parte de la enciclopedia andaluza de no sé qué, pero puede contar poco cuando las historias de la literatura se escriben en Madrid o se escriben en Barcelona. Se puede conocer, claro, a un caballero bonal, pero a Acquaroni, ¿quién lo va a conocer desde Madrid? Por tanto, el lugar de nacimiento ya puede ser también un estigma para que un escritor esté en la historia de la literatura. En segundo lugar, Acquaroni es un escritor con poco libro publicado, poca obra en formato libro. Un libro de cuentos, 3 novelas y 2 ensayos. Eso es todo, 6 o 7 libros, no tiene más. Y esto realmente es muy poco para 40 años de escritura. Quien no está todos los días o todos los años con una novelita prácticamente deja de existir. Y él realmente ha tenido poca obra en formato libro, porque como él decía, era un escritor de asueto y de fines de semana, y lo que sí tiene muchos artículos en ABC y en revistas de Venezuela o española, pero no tiene formato libro. Y eso, claro, eso parece que, si no es un demérito, por lo menos es una flaqueza en un escritor. Por otro lado, muchos de estos escritores, le pasó también a Fernando Quiñones y a otros, tienen que escribir en los periódicos porque no tienen un trabajo fijo, no son funcionarios como ha podido ser Aquilino Duque, no tienen un trabajo que le pague a final de mes y viven de sus colaboraciones. Y él tiene, yo los tengo fotocopiados, cientos de artículos en ABC, en Arriba, en El Español, en El Ruedo, en Mundo Hispánico, en Ateneo, en Ínsula, Cuadernos Hispanoamericanos, Correo Literario, Platero, Ática, Selecciones, Bahía, La Voz del Sur. Muchísimos artículos. Aquí habría que hacer 3 grupos: los que escribe antes de irse a Venezuela, que son artículos muy localistas, escribe desde Sanlúcar y escribe sobre un acto cultural, sobre cómo ha quedado el equipo de fútbol de Sanlúcar, una corrida de toros, las fiestas del río Guadalquivir, y los va mandando a Jerez o a Cádiz.
Luego, del año 56 al 60, escribe en Venezuela, y en ese caso sí que ya empieza a abrir sus intereses, y en Venezuela le piden muchos artículos sobre España, y ahí empieza a escribir sobre Velázquez, sobre el Quijote, sobre los gallos de pelea, sobre la Semana Santa. Y finalmente, cuando está en España, en Madrid, escribiendo en ABC, escribe mucho sobre Andalucía, porque lo que le interesa es la mirada de este andaluz que está en Madrid. Y ahí habla mucho sobre el turismo, sobre ciertas fiestas, sobre escritores andaluces, sobre Colón, sobre los viajes, sobre todo aquello que en la historia o en el presente puede interesar de Andalucía en Madrid. Y desde luego aquí habría también mucho que investigar, porque escribió muy buenos artículos. Él dijo que él era buen escritor, o si era bueno, era por su dedicación al periodismo, porque el periodismo te exigía el plazo, de aquí al lunes tiene que tenerlo entregado, y eso te da agilidad mental. El periodismo te exige agudeza para ver qué interesa o qué no interesa y cómo acometer un tema determinado. Te exige ser estilísticamente bueno, porque cada artículo, si eres escritor, quiere hacerlo de forma diferente al anterior. Te exige condensación y concentración, no puedes contar por contar anécdotas y anécdotas, sino que en 100, 150, 200 palabras tienes que contarlo todo. Y él dice que el periodismo le hizo bastante bien a su literatura. Pero en cualquier caso, muchos narraluces tuvieron que vivir de trabajos periféricos, y esto también repercutió en el desconocimiento de su literatura. Luego, al tener que vivir de lo que te encargan, él hizo libros que hoy día nadie conoce. La corrida de toros fue un libro muy vendido. Se editaron varias ediciones, bueno, se publicaron varias ediciones, se tradujo al alemán, al francés y al inglés, pero claro, eso hoy día pues, en la historia de la literatura no cuenta. Y es verdad que yo le he dado el libro a gente que sabe mucho de toro y me dice que está muy bien escrito, porque está dividido en partes: el torero, el toro, las partes de la corrida de toros, ¿no?, la faena. Luego, un montón de fotos de toreros de la época, de plazas de toros de la época, un calendario con el calendario taurino del año, las corridas que iba a haber en aquel año 62, y por último un vocabulario taurino. Es decir, es un libro que está muy bien trabajado, pero bueno, es un encargo y eso ha quedado ahí y no va a ser conocido por eso. Bueno, luego también estos escritores narraluces, pero no solo ellos, estos escritores narraluces, el caso de Quiñones es evidente, se dedicó mucho tiempo a escribir cuentos. Y Quiñones decía que ser cuentista ya suena mal, ¿no? No es lo mismo ser novelista que cuentista, que aquí en Andalucía incluso suena mal. Eso es lo que le pasa a muchos de estos escritores, que durante mucho tiempo, al no tener acceso a las editoriales de Madrid y de Barcelona, tuvieron que publicar en revistas. Y ahí lo que cabía eran las 10 páginas de un cuento. Por tanto, tienen narrativa maravillosa, pero en formato cuento, y eso tampoco interesa o no llega tanto al lector. Y ya digo que él tiene muy buenos cuentos. Otra cuestión que tendríamos que ver en Acuarón y también en los narraluces es la mala fortuna editorial que tiene. Yo os decía antes lo de la correspondencia que se ha conservado con Caral, editor. Y antes Aquilino Duque nos ha contado que una novela suya le cuesta 10 años en sacarla, porque empieza a escribir, no te hacen caso. No es lo mismo estar tú en Cádiz y salir a tomar un café o ir a la presentación de un libro, y no hablemos si estamos aquí en San Roque, que te vas a encontrar al concejal de Cultura que te puede echar un cable, o a un escritor mayor que tú que te puede dar una recomendación. No es lo mismo eso que estar en Madrid y en cualquier acto cultural te encuentras a los editores más importantes de España, a los más adinerados, a los jurados de los premios literarios, a otros escritores que te pueden invitar, a profesores universitarios que te llevan a ciertos foros. Por tanto, ya de partida, tú en tu gente no tienes este tipo de amistad. Eso es lo que ocurre con las editoriales. Ellos no tienen contacto de primera mano con los editores y todo se hace a base de cartas. Las cartas de Acuarón en este sentido te hacen llorar, porque son cartas y cartas mandando no la novela, sino diciendo tengo esta novela, y por todos lados, mismo para Valencia, que para Barcelona, y nada, no nos interesa, la colección está completa, este año ya hemos llegado al tope de números publicados, su novela es interesante pero no entra en la temática, entonces hasta conseguir los 10 años que dice Aquilino Duque. Y luego, también, una vez que ya publica la novela, la mala fortuna editorial se ve en editoriales que empiezan a desfallecer y desaparecen, como Caral Editores, donde publica en los años 80, o en CUPSA,
que es una editorial de Planeta. Planeta tiene cientos de editoriales, pero que Cubsan solamente la mantiene unos cuantos años con narradores, pero que luego la hace desaparecer, con lo cual a él le cuesta mucho trabajo reeditar esa novela. Se ve en la correspondencia como el contrato está todavía en vigor, ha firmado por 10 años, por ejemplo, Copa de Sombra, pero la editorial desaparece al 5.º año y ahora se lleva 5 años diciendo: déjenme publicarla en otro sitio, vamos a reeditarla, y no puede ser, legalmente no puede ser. Entonces también algunos de estos escritores tuvieron mala fortuna editorial, y eso se resuelve cuando tú estás en la capital con una copa o con un café, porque tu editor está aquí y tú amistosamente te lo ganas. Por carta es más complicado ganártelo, y por eso la correspondencia de estos escritores narraluces, con las editoriales de Madrid y Barcelona son muy, muy interesantes. Luego también la cuestión ideológica, en el caso de Acquaroni, le ha pasado factura. Al llegar el año 75, y por mucho que él haya hecho una novela de la reconciliación, él siempre será un escritor de la Falange y se le va a vincular a Vivanco, a Panero, a Ridruejo, y eso no se le perdona en las editoriales que están buscando en ese momento a los republicanos, y a Machado, y a Hernández, y a César Vallejo, y a Pablo Neruda, y a Lorca. Todos los escritores que no son de esa cuerda no van a ser publicados, y eso es lo que le pasa a él también. Ve poco a poco cómo cada vez encuentra menos respuestas. Si durante los últimos años del franquismo tuvo poca respuesta editorial, en estos primeros años de la democracia muchísimo menos. Eso también habría que investigar, cómo cada cual tiene una afiliación ideológica que le pasa factura. Y otra cuestión que se da en el caso de Acquaroni y también en otros narraluces, pero no tiene por qué ser narraluz, es la muerte prematura. Acquaroni murió en el 83. En el 83 no sé qué edad tenía, si nació en el 19, 20, 64 años. 64 años ya a lo mejor es suficiente para haber vivido, o no es suficiente, da igual desde un punto de vista biológico. Pero en su caso es una muerte prematura, digo, porque es cuando ha conseguido el premio nacional, cuando ya tiene un proyecto literario, 2 novelas y quería sacar la tercera, es decir, estaba en su punto de madurez y en ese momento muere. Con lo cual, a partir de entonces, si antes estaba él solo para defenderse, ahora es que no hay nadie para defendernos. Con lo cual, desde el 83 hasta hoy, prácticamente nadie recuerda el nombre de José Luis Acquaroni, por mucho que fuera Premio Nacional de Literatura. Bueno, pues todas estas razones también habría que aplicarlas al resto de los narraluces para ver cómo, por razones editoriales, ideológicas, geográficas, habría que ver si también ha afectado en su conocimiento o en su desconocimiento. Y para terminar, por si tenéis alguna pregunta o queréis que hablemos de algo, yo os decía que él escribió primero un artículo en Cuadernos Hispanoamericanos y luego este libro, donde él da una visión sobre la realidad andaluza. Está estructurado, él era muy metódico, está estructurado, su despacho todavía lo guarda la Ayuda tal cual, ¿no? Porque quien pierda un ser querido quiere también mantener la memoria mediante la disposición fotográfica de cómo fue su vida, y es verdad que era un hombre ordenado, ¿no? Sus libritos, la máquina de escribir, la pluma, está todo perfectamente igual, ¿no? Entonces debió ser un hombre bastante metódico. Y publica este Andalucía más que nacionalidad, donde dividido en 5 partes. Las 5 partes, está buscando el índice. No tiene índice, pero las 5 partes las tengo aquí. Identidad, naturaleza, historia, carácter y sociopolítica. Bien, lo fundamental del libro es primero cómo rebate ciertos tópicos andaluces. El otro día en la radio escuché que un profesor, un filósofo, creo que es vasco, ha escrito un libro que se llama Tantos tópicos tontos. Es el libro. Y lo estaba promocionando en la radio, ¿no? Tantos tópicos tontos. Pues eso es lo que primero él quiere dejar aquí claro, ¿no? Que hay una serie de tópicos que se vinculan a los andaluz, los festivos, ¿no? Esos tópicos, si somos vagos, ¿no? Que habría que matizarlos, parte de ahí para definir nuestra identidad. Luego, por otro lado, dice que el concepto de lo andaluz es muy original y muy moderno. Fundamentalmente por una cosa. Él escribe esto lo publica en el 81, es decir, que están las banderas blanca y verde por ahí, y está el Estatuto de Autonomía por ahí, y de hecho la editorial Noguer lo publica en la colección El Documento Vivo. Bueno, él lo que viene a decir es que lo moderno y original de lo andaluz es que los andaluces no somos nacionalistas, que somos de toda la
identidades, por utilizar esa palabra que utilizáis, nacionales, la menos nacionalista, y que eso se debe al carácter del andaluz, la indolencia. Nosotros en una discusión nunca intentamos ser los que lleven la razón y al final le da la razón al otro. Esos son ejemplos que él va poniendo. Si tú discutes y el otro es más que tú, oh, bueno, vale. Y el andaluz tendría esa indolencia que le lleva a no tener que defender lo nacional andaluz como mejor que nada. Y que precisamente, dice él, esta es su teoría, precisamente el hecho de que nosotros no hemos defendido así, a capa y espada, ciertos conceptos de lo andaluz, ha terminado por ser nuestra mejor arma, porque lo andaluz al final es la proyección de lo español. Hasta el punto, ya lo hemos visto aquí, de que las señas de identidad, el flamenco, el carácter abierto de los españoles, los toros, el vino o el ser feliz, ¿no? De forma así también muy vaga, que son caracteres que se le presupone a los andaluces, serían los que cuando estamos fuera de España se le presupone a los españoles, ¿no? Por tanto, eso es lo que viene a defender aquí, que nosotros no somos nacionalistas y que precisamente por eso hemos llegado, tengo aquí una cita larga, pero no hace falta, porque es el resumen de lo que... Bueno, yo cada vez que hablo con la viuda me dice, hay que ver con lo que este libro se vendió, que estaban todos los estantes del Corte Inglés y en los aeropuertos, no sé qué, ya nunca nadie ha hablado más de él, no sé. Así que debió ser un libro que se vendió, o por lo menos que se intentó que se vendiera bastante, ¿no? Y bueno, se ve aquí Cádiz, ¿no? Y el verde y el blanco, en fin, que es un libro que refleja muy bien la época de los narraluces y por eso lo he querido traer aquí a colación. Bueno, yo con esto he terminado. Muchas gracias.